Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, decía, bienvenidos a todos. Vamos a hablar de un destino que es el Calafate. Prestigio Operadores Receptivos, es la empresa que pertenezco, soy el gerente comercial, y nuestro sector donde operamos, vendemos, es en todo lo que sería la Patagonia Austral. Acá se puede visualizar, y estamos muy tímidamente, porque hay limitaciones, hace ya casi 2 años, con servicios en las Islas Malvinas. Bueno, ahora vamos a hablar del Calafate. Lo ubicamos primero, la mayoría de la gente ya sabe dónde está. Este destino tiene como centro, digamos, de operación, o de donde salen todas las excursiones, la ciudad del Calafate, que está a orillas del lago argentino. No vamos a hablar tanto de la ciudad, ¿sí? Ni de los hoteles, que ya es otro tema, digamos, aparte, para no robar tiempo. Vamos a hablar de todos los servicios posibles, ¿sí?, en este destino, o por lo menos de los más que tienen mayor demanda, los más conocidos. Siempre es bueno, me parece, ubicarnos a través de un mapa, ¿sí?, dónde está la ciudad, dónde están los lugares y las cosas. Como dije, la ciudad está a orillas del lago argentino. Este sector sería la estepa patagónica. En este lugar se considera estepa también. Vemos a la derecha de este mapa que dice Aeropuerto Internacional del Calafate. Está a 25 kilómetros de la ciudad, perfectamente comunicado con una muy buena ruta. Después, si nos dirigimos hacia la vista, hacia la izquierda, en la parte del lago, dice Punta Bandera. Ese es el lugar donde parten casi todas las excursiones, las más importantes, que se realizan navegando el lago argentino. Cada una tiene su propuesta, ¿sí? Y es el punto donde salen y regresan. El lugar se llama Punta Bandera. Muchas veces, cuando el pasajero, que hoy por hoy tiene mucha información a través de internet, hace preguntas o nos complica a veces a ustedes, ¿no?, los que venden, diciendo, no, pero yo tengo acá una excursión que sale. Es común que a veces la persona que busca o que pide la excursión hace referencia a algún momento de la excursión y no a la excursión en sí o a su nombre, ¿sí?, o lo que más le llamó la atención. Entonces puede decir, mira, quiero una excursión que sale de Puerto Soledad, y vos decís, uy, no, Puerto Soledad, Puerto Bandera. Bueno, todas salen de Puerto Bandera. Luego, cada empresa tiene su sector y su puerto, es decir, su muelle, digamos, ¿sí? Y a ese lugar la denomina de otra manera, pero bueno, simplemente es para aclarar que el punto es el mismo, ¿sí? Y después, si vemos un poquito más abajo, a través de un circulito que hay, dice Glaciar Perito Moreno. En toda esta zona, en principio, es donde más vamos a hablar de los servicios. Obviamente, este destino tiene una estrella, ¿sí? Y la estrella de este destino es el glaciar Perito Moreno, que se puede visitar de diferentes maneras. Lo más tradicional, lo más convencional, es la excursión al glaciar Perito Moreno, últimamente denominado pasarelas también. Es la que la mayoría de las personas, digamos, de turismo nacional o del exterior, incluyen. ¿Cuál es una? A ver, el Perito Moreno tiene, además de ser conocido y ser la estrella del lugar, tiene varias características que está bueno resaltarlas. Una de ellas es la accesibilidad, es decir, para llegar a los frentes de los grandes glaciares, no se llega fácilmente, o hay que navegar, o hay que hacer, en fin,
navegar y cabalgatas, o a través de un trekking, ¿sí? O sea, no es fácil. Sin embargo, en este glaciar el acceso es muy fácil. Es una ruta asfaltada que, si bien son 80 kilómetros hasta el frente del glaciar o el sector de pasarelas, eh, bueno, es fácil llegar porque, eh, por decirlo de una manera, la, no usa este calzado, pero por decirlo de una manera, el señor sale con sus zapatos lustrados, se sube a la combi, micro, lo que sea, y se baja frente al glaciar con los zapatitos lustrados también. No es el calzado ideal, pero es decir, es fácil. Bien, en este trayecto hay dos paradas. La primera parada es el momento que se toma contacto visual por primera vez con el glaciar, que se llama Curva de los Suspiros, ¿sí? En este lugar se para hacer fotos, hay un refugio, así que eventualmente, si el clima no acompaña mucho, las fotos y todo lo que se quiera hacer en esa parada están protegidos por el refugio, ¿sí? En ese trayecto, que más o menos tarda 1 hora y media hasta llegar al sector de Pasarelas, hay una segunda parada y el lugar se llama Puerto Bajo la Sombra. Desde acá salen dos excursiones. Una, que es la que vamos a hablar ahora, que es el safari náutico. El safari náutico sería un complemento a la excursión del glaciar Perito Moreno, ¿sí? Muchas veces es en forma eh, separada, digamos, por un lado se pide la excursión, además se pide este suplemento en caso de que lo quieran tomar, que es el safari náutico. Obviamente, si bien no voy a hablar de costo, pero sí que el Moreno tiene un costo y el safari es un costo adicional, como dije. Muchas veces se vende ya con el safari, que está bien, es un muy buen complemento a la excursión. Quienes no lo tuvieran, bueno, en ese caso pueden adquirirlo en este lugar. Llegan a ese lugar y se adquiere el ticket como para hacer el safari. ¿Qué ocurre con la gente que no quiere? No lo compró porque no quiere y llegó al lugar y no quiere llegar a Pasarelas. Bueno, en ese caso, nuestros vehículos con el guía, que no acompaña en la embarcación para la excursión de safari náutico porque ya tiene sus guías, está todo ya bien organizado, va hasta las pasarelas y después viene a buscar a el resto del pasaje o del grupo que hizo la excursión de safari náutico. Safari náutico es más o menos 1 hora que se dedica para esta excursión, entre que suben a la embarcación, eh, recorren, llegan hasta el frente de la cara sur o pared sur del glaciar Perito Moreno y se recorre, digamos, parte de este frente de esa pared, ¿sí? Esta es una de las embarcaciones. La foto tiene un zoom bastante pronunciado, por lo tanto parece que estuviera casi tocando el hielo. La gente no es así, siempre hay una distancia supongo que en esto debemos estar hablando de 600, 800 metros lejos de la pared, ¿sí? Si bien esta pared tiene una característica con respecto a otras mismas, incluso del glaciar, que es bastante tranquila en cuanto a desprendimientos. Bien, finalmente todos juntos, los que hicieron o los que no hicieron, llegan hasta este lugar, que es el sector de las pasarelas. En este sector, para visitar el glaciar, para recorrer, para verlo de distintos ángulos, de distintas alturas, tenemos estas pasarelas. Y acá hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, una es que gran parte de las pasarelas, eh, este descenso que hace, es decir, cuando uno llega al sector de pasarelas, vamos a llamar que es el lugar superior, y va a haber un lugar inferior que es el lugar más abajo, ¿sí?, que se puede visualizar el glaciar. O sea, tenemos un nivel superior, tenemos un nivel inferior y hay un nivel intermedio.
¿sí? Ese nivel intermedio, perdón, esto es parte, me quedó colgada, pero les cuento. Eh, en algún momento, y hasta en 1960, por ejemplo, no se llegaba al glaciar con esta accesibilidad que yo les comento, ¿sí? Sino que se llegaba mucho antes, eh, donde había digamos, donde este, llegabas a través de otro camino incluso, y para llegar al frente del glaciar, que sería este, donde Victoria Pasarela, eh, se tenía que hacer a caballo. Simplemente van a ver que por ahí dentro de la charla voy tirando algunas chispitas de otras cosas para darle un poco de sabor. Bien, en este lugar tendríamos que pensar también, y en esta excursión, de cuál va a ser la alimentación, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de alimentación? Por un lado, que la persona ya, pasajero, ya lleve una vianda. La vianda nos pueden pedir a nosotros tenemos una variedad de viandas, esa misma variedad contempla para celíacos, contempla veganos, en fin, y varias opciones. No solamente el sándwich de milanesa, una manzana y una barrita entonces, ese menú incluso se puede elegir, ya viene, digamos, junto con la reserva y está solucionado. Otra de las posibilidades es que el pasajero no lo quiera tomar y cuando llega al lugar, bueno, nuestros guías le van a decir si no tiene solucionado su almuerzo, nos puede pedir a nosotros esa misma carta, ¿sí? Que se lo preparamos y lo incluimos ya en el vehículo que se va a hacer la excursión para que usted tenga su comida, o usted la puede pedir, que es la otra opción, en el hotel donde está, perfectamente. Otra de las opciones es esto que se ve que es el snack. En este lugar se pueden adquirir comidas, son comidas rápidas, ¿no? Estamos hablando de distintos tipos de sándwich, de tartas, de en fin, empanadas, no serán las tucumanas, pero son buenas empanadas, todo tipo de cafetería, en fin, ¿sí? Tortas. Bien, quiero decir, para que alguien que no contempla o no quiere contemplar la comida, llega y ahí tiene la posibilidad de adquirir ciertos productos. Pero además este lugar tiene baño. ¿Sí? Eh, que las chicas van mucho al baño, no sé por qué, pero bueno, pero tiene baño. ¿Sí? Y también tiene baños para personas con silla de ruedas o con algún tipo de capacidad diferente, vamos a llamarlo. Con respecto, perdón, y hay otra posibilidad, ya me olvidaba, que es la que tome un almuerzo en un restaurante cercano, no en este lugar de Pasarelas exactamente, sino en otro lugar, pero cercano, que es el restaurante Nativos, y aquí ya come, digamos, tiene menú, ya con platos calientes, servidos a la mesa, etcétera. Obviamente el precio es mayor. ¿Sí? Bien. Yo hablé en un momento que había baños para personas de capacidad diferente. ¿Sí? Dije también que dentro de lo que era Pasarelas había un lugar que podíamos determinar como superior e inferior dentro de este camino de pasarelas que hay, y hay uno que es intermedio. Ese lugar intermedio tiene un elevador, un ascensor que llega ahí. Quiero decir que para la gente que tiene algún tipo de problema, no sé, con su rodilla, en fin, con lo que sea, no puede estar mucho tiempo parada, hay infinidad de situaciones, ¿sí? Tomando el balcón llega hasta un lugar más cercano, con muy buena vista cercana del glaciar. ¿Sí? Eh, no siempre, lamentablemente, este servicio suele sorprendernos con que a veces no funciona. Entonces, si ustedes tienen pasajeros con este tipo de capacidad diferente o alguna necesidad o un problema motriz, Parques Nacionales brinda un servicio de una silla de ruedas. ¿Sí? O sea, uno la pide y te da una silla de ruedas para estos casos. Bien, importante, dos cosas, dos temas. Uno, que obviamente con la reserva y con la anticipación hay que solicitarla.
De esa manera, nosotros ya gestionamos la reserva y cuando llega el pasajero ya tiene la reserva, no que llega el momento y dice, ¿hay silla de ruedas? No, mire, no hay. Y acá viene el segundo tema, que la cantidad de sillas de ruedas disponibles para estos casos son dos. Es muy poco. En alta temporada es muy posible, que esas dos sillas de ruedas ya están reservadas. ¿Qué ocurre si ustedes nos solicitan la silla de ruedas y no hay? Parques Nacionales que dicen, no, la tengo ya reservada. Bueno, en ese caso nosotros hacemos alguna gestión como para alquilar. Si bien es un costo extra, me parece que una vez que llegaron ahí, privarse de estar cerca y tener una buena vista, bien valdría esa pequeña diferencia, ¿sí? Hago una pausa por si hay alguna pregunta. No, Raúl, no hay ninguna pregunta en este momento. Sí. Bien. Continuamos Entonces, ¿sí? Continuamos, Bueno, Raúl. para ser más gráfico, este es el lugar, uno de los lugares donde se llega. Hay todo un sistema, esta silla de ruedas, hay todo un sistema de rampas. Por eso para turismo accesible, sería lo mismo que estoy hablando, también se llega a ese lugar intermedio a través de un camino de rampas que estaríamos usando con las sillas de ruedas o el elevador si está. ¿Vale? Si está el elevador, le decimos gracias Parque Nacional y tomás el elevador. Pero siempre es bueno desplazarse, ¿sí? Para un lado y para el otro. Bien, ¿qué vemos? Vemos que estamos ya en el frente del glaciar. Dijimos una de las características del glaciar era la accesibilidad. La segunda característica que tiene, importante también, que lo diferencia incluso de la mayoría de los glaciares, no sería tan, a ver, no diría que es el único, debe haber algunos otros, o los hay de hecho, no conozco, pero los hay, glaciares que tienen este mismo estatus, que es un glaciar estable. Hoy todos los glaciares están en retroceso, o sea, todos están perdiendo masa, se están achicando, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos, que incluso los voy a mencionar más adelante, puntualmente. Este es un glaciar estable, es decir, es un glaciar que pese a etcétera climática o lo que sea, se está manteniendo siempre en su misma proporción, ¿sí? No se ve reducido. Esta es simplemente una imagen importante del glaciar para que tengan en cuenta, es casi una clase porque lo que estoy viendo hacia la izquierda es la pared sur que se recorre con el safari náutico, la parte, digamos, del frente es esta parte que se ven con las pasarelas y la otra pared, que es la norte, que vemos ahí, es la que también se visita en algunas excursiones y que tiene actividad, es decir, tiene mayor cantidad de desprendimientos. Sin embargo, otra tercera característica del glaciar es esta, es decir, no el movimiento, todos los glaciares se mueven, todos los glaciares se desplazan, algunos flotando en el agua una parte, otros en alguna ladera de la montaña, ¿sí? Bueno, están ubicados en distintas características y se desplazan. En su desplazamiento, ¿sí? Produce un cierre en la península de Magallanes que hace que el desagüe natural que corre del brazo rico de la izquierda hasta el canal de los Témpanos a la derecha, se vea interrumpido como si fuera un dique. El brazo rico tiene muchos afluentes, por lo tanto su nivel va creciendo, va produciendo un trabajo de presión, de desgaste, una vez que está cerrado, fisura, parte del glaciar, se va filtrando el agua, se produce algo que ustedes ya saben, que es ese puente de hielo enorme y que en algún momento determinado colapsa, y eso es el rompimiento. Este fenómeno, que si mal no recuerdo empezó en 1919, creo, a producirse, este fenómeno se produce cada 2, 3 o 4 años. Obviamente no está establecido, o sea, lamentablemente no está establecido, porque si no
estaríamos vendiendo para ese evento, ¿sí? Es la naturaleza tiene sus tiempos y todo depende de un montón de cosas, ¿sí? Como fueron los veranos, más cálidos, menos cálidos, y de parámetros que quizás desconozcamos. Entonces la naturaleza más o menos se mueve dentro de esas frecuencias, ¿sí? Creo que es cómico porque hubo un caso, mal no recuerdo, sí, es así, en la presidencia de Carlos Menem, que entre otras cosas se lo tildaba de Jetta, y ahí estuvo como 6, casi 7 años el glaciar sin romper, sin producir ese evento. Bueno, vemos lo mismo desde otro lado, y por ahí les cuento algunas características, que este glaciar, la velocidad del glaciar se mide en el centro. Este específicamente tiene una velocidad de 2 metros, más o menos, ¿sí? Por día. Ese es el movimiento que tiene el glaciar. Sin embargo, en la parte de los costados, los que apoyan sobre tierra, digamos, el movimiento es menor, es de 0,37, 0,40 centímetros por día. En ese lugar que se mueve mucho menos es donde se realiza el mini trekking. ¿Está bien? Si nosotros lo vemos acá, en los costados la velocidad es menor que en el centro. Son datos de color, nada más. Y bueno, ¿por qué vuelvo a decir que hay que tener en cuenta los pasajeros si tienen algún inconveniente, digamos, con su rodilla, con su sistema motriz? Porque estas son las escaleras que se encuentran habitualmente, que las vemos, son muy empinadas, entonces siempre es mejor tomar esos recaudos para la gente. Lo de turismo accesible ya hablamos, hay baños solamente en el snack y también en ese restaurante que se llama Nativos, que yo les comenté que ahí se podía quizás servir platos con un menú determinado. ¿Sí? Ahí también hay baños y baños para lo que estamos llamando de turismo accesible. Hago una pausa si hay alguna pregunta. No, Raúl, no tenemos Bien. ninguna consulta Por el momento no hay ninguna. Estuvo muy claro. Bien, vamos entonces. Esa sería la opción más convencional, la que todos incluyen, pero los que tienen más demanda, hoy en día, quienes más se mueven, viajan, ¿sí? Además de los viejos, es la gente joven, y la gente joven opta por algo más activo. Durante el trayecto vamos a ver que hay algunas opciones, unas que son convencionales y otras que podemos llamarles que son más activas. Entre ellas está el mini trekking, que es la actividad que nosotros denominamos como caminata sobre el hielo, ¿sí? Este mini trekking tiene un traslado desde el Calafate hasta ese sector, recuerdas que yo les mencioné, que se llamaba Bajo las Sombras, que era donde tomábamos el safari náutico. Si ustedes ven esta imagen, esa pared que se ve más cortita, más chiquitita, es la pared sur por donde el safari náutico hace su recorrido. En el caso de mini trekking, llegamos al mismo puerto, pero se cruza todo este brazo del lago, que se llama Brazo Rico, que es el mismo que se llena de agua, que levanta su nivel de 12 a 15 metros o más para producir ese proceso de rompimiento. Entonces se cruza hacia la otra orilla, hay una caminata, y si ustedes ven, el sector que se realiza la actividad a través de esta línea azul es el que está cerca de la tierra, donde el glaciar tiene menos movimiento y es más estable, ¿sí? Bueno, esta actividad tiene algunas indicaciones. Una es que es para mayores de 10 años, es decir, o de 10 años en adelante, ¿sí? Niños no se permite, obviamente. Y la persona de 10 años tiene que tener un calzado, según los números de la denominación argentina o la que usamos nosotros, de 33, ¿sí? 32 y medio, 33, hasta ahí hay grampones, si no, no hay grampones más chicos.
y hasta 65 años. Más de 65 años, no. En algún momento se permitía, en fin, en el lugar la gente iba y decía, no, pero yo estoy bien, y hacía un salto en el aire y pegaba con sus talones en el aire y caía perfectamente estabilizado. Dice, tengo 70 años, pero mire cómo estoy. No, y lo accedían, pero ahora no. Ahora, 65 años más no se puede. Argumenta la empresa concesionaria que es un tema de seguro, entonces ahí ya no podemos decir nada. Y la exigencia es mediana. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es el tipo de calzado. El calzado ideal es este señor que tiene su camperita azul, que es el calzado, digamos, que más se adapta. Son zapatillas o zapatos de trekking, obviamente es lo mejor, ¿sí? Pero muchas veces hay gente que va una vez a ese destino, así que además ya se compró la campera o le pidió a alguno la campera que se la preste, porque habitualmente en el lugar donde vive no usa ese tipo de calzado, puede ocurrir, ¿sí? Bueno, en ese caso, fíjense en el señor de la derecha, ¿sí? Que tiene zapatillas. No son zapatillas con una suela finita, sino son zapatillas con suela gruesa, pero que eventualmente también podría funcionar. Son simplemente algunos de los detalles. El tiempo de permanencia en el hielo es de 1,40 horas, o sea, 1 hora 40 minutos. Permanencia en el hielo no quiere decir que la caminata dure 1,40, generalmente dura un poco menos, ¿sí? Todo va a depender también, esa duración, de cómo se conforman los grupos. Los grupos que se conforman, no sé, de 10, 15 personas, llevan siempre un guía adelante y otro guía atrás. Y ya cuando los guías o la gente que organiza ve llegando, la gente como que la va separando. Digamos que los jóvenes más activos y que pueden caminar más y son más rápidos, más ágiles, conforman un grupo, y para hacer un contraste, los más lentos y viejitos y qué sé yo, conforman otro. ¿Está bien? De esa manera, hablando en criollo, no se jode uno con otro. ¿Bien? Eso lo tienen en cuenta. Después, bueno, por todos los lugares donde camina, como les comenté, el hielo está bastante estable, ¿sí? No hay, se puede caminar perfectamente, no se necesita, hay que saber caminar y tener caminar de la manera que se le indica, ¿sí? Para no tener ningún tipo de inconvenientes. Finalizada esta excursión, ellos fueron los primeros que hicieron esto, un brindis con whisky con hielo milenario. Y ese hielo es milenario. Tardó miles de años para llegar a ese lugar y formarse con la solidez que está ahí, ¿sí? Después, casi todas las excursiones terminan con un whisky y hielo. Todas las que tienen hielo a mano, obviamente, ¿sí? Bueno, dentro de esta modalidad de estar sobre el hielo está también el Big Ice. El Big Ice ya no está acá escrito, pero las características de aceptación de pasajeros para esta excursión, estamos hablando de una edad mínima de 18 años y una edad máxima de 50 años. Las exigencias son mayores y los premios también. Por ejemplo, este señor se encuentra en la parte de abajo de donde está apoyado el glaciar, ¿sí? Después los recorridos son más largos. Fíjense que donde dice permanencia en el hielo, eso es exactamente así, o sea, 5 horas van a estar arriba del hielo. No quiere decir que van a caminar 5 horas. Acá va a haber paradas. De hecho, hay una parada importante que por lo menos le lleva media hora o 40 minutos para almorzar. En ambas excursiones, la modalidad habitual del almuerzo es una vianda. Hay que estar en buen estado, por supuesto, porque se camina bastante, se va por ya un poco la escenografía, los lugares por donde va caminando ya son un poquito más complicados que lo que hace un mini trekking, y en algunos casos
digamos, hay que hacer algún pequeño esfuerzo, ¿sí? Como bien lo muestra esta foto, para que está atravesando una de las grietas del glaciar, ¿sí? No tiene nada que ver con grietas políticas, ¿no? Son del glaciar. Pero bueno, acá vemos algunas de las imágenes también por los lugares donde se accede, y obviamente la excursión es más importante. Bien, hasta acá estaríamos terminando con lo que son las excursiones en el hielo, ¿sí? No ya de observación, sino sobre o caminando en el hielo. Si no hay alguna pregunta, sigo con otra cosa más. Sí, Raúl. Ezequiel nos Sí, pregunta si el Raúl, mini tenemos una trekking, preguntita. Ezequiel preguntaba si el mini trekking se puede hacer también con zapatillas de trail running. Supongo que estamos hablando de zapatillas, ahí están los runners de moda. Estamos hablando de Sí, zapatillas que tienen, quizás sean de no, tela. no largos, ¿no? De caña corta, puede ser, que sean. Claro, Sí. imagino que sí, que es Bueno, una zapatilla, sí, una zapatilla convencional de primero running. lo importante es la suela, que sea bastante buena, y que la zapatilla en sí sea una zapatilla que no se deforme, digamos, ¿sí? Y después, Bien, obviamente, cuando vos tenés el pie mejor sujeto y abrigado, es mejor. ¿Está bien? claro. Eh, Bien. yo supongo No hay que ninguna otra consulta. vamos. Entonces sí, seguimos. ¿Qué pasa? Vamos dentro del mismo sector, ¿sí? Eh, yo, cuando empecé esta charla, dije que el lugar donde se encontraba Calafate era la estepa patagónica. La estepa es un lugar, digamos, de poca vegetación, tiene su fauna importantísima, pero aparentemente no se ve, pero sí la tiene. Y después, cuando vinimos hacia el sector del Perito Moreno, ya estamos en otro tipo de bosque, ¿sí? Estamos en un bosque que se llama bosque magallánico, ¿sí? No son grandes árboles, pero ya es eh, otra escenografía, vamos a denominarle así, ¿sí? Diferente, con más vegetación, que donde está la ciudad, que ahí vimos la foto. Como estamos dentro del área del Perito Moreno, quería comentarles que la actividad esta que estamos presentando, que es la de kayak, se puede realizar en el Perito Moreno. Es la navegación con kayak entre los icebergs. Estos icebergs o témpanos son desprendimientos de la pared norte del glaciar Perito Moreno. Recuerdan que yo les comenté safari náutico, bueno, era una pared del glaciar Perito Moreno que tenía poca actividad. Les mostré la cara norte, que era mucho más larga, ¿sí? Y que tenía mayor actividad en cuanto a desprendimientos. Y bueno, con producto de esos desprendimientos están estos pequeños témpanos, y se realiza ahí mismo, cerca, se realiza esta actividad de kayak. Esta actividad, que en sí es una excursión aparte, ¿sí? Eh, Acá tenemos la frecuencia, obviamente en épocas normales, por supuesto, todos los días de agosto a mayo, ¿sí? Se sale temprano, se regresa 17 horas, se da un equipo, se le da la instrucción para quien este, no tuvo la experiencia de estar en un kayak, ¿sí? Eh, un equipo, digamos, de seguridad bastante importante, y tiene una vianda y tiene también un snack. O sea que con el tema de comidas, que yo siempre lo voy informando, ya lo tendríamos solucionado, ¿sí? Y más o menos es una hora de navegación entre témpanos, me parece más que razonable. Pero quiero contarles además que en muchas ocasiones, eh, como esta excursión está bastante determinado sus horarios de inicio de alguna actividad, de terminar, a qué hora termina, etcétera, etcétera, en lo que es la excursión regular, o sea, alguien, o hemos tenido, repito, no es teórico, lo hemos tenido, gente que toma la excursión regular y que quiere hacer, y también lo vendemos así, quiere hacer la navegación en kayak dentro de esa misma excursión regular. Entonces tiene un adicional, nosotros lo llevamos directamente, en vez de pasarela, lo llevamos directamente al lugar
donde se inicia la actividad, tiene su hora y pico de kayak y regresa a Pasarelas y de ahí a un punto de encuentro que ya habremos definido con anticipación. ¿Sí? Este es el lugar, le estoy mostrando la flecha donde se realiza la actividad y volvemos otra vez al mapa. ¿Sí? En el mapa, fíjense que es para visualizar y ver, ahora vamos a seguir con otra cosa, de excursiones lacustres, donde salen el resto de las excursiones, que es Punta Bandera. Bien. La excursión más tradicional es Todo Glaciares. Todo Glaciares en realidad es una excursión muy antigua, un muy buen producto, pero que operaba en otro lugar, en otro sector del que vamos a ver actualmente. Por X motivos, o principalmente, digamos, esta excursión antigua visitaba el frente del glaciar Uppsala. El glaciar Uppsala es el glaciar más grande del Parque Nacional Los Glaciares. Era el más grande. En algún momento los desprendimientos fueron muchos, a tal punto que en su actual frente, ¿sí?, antes de llegar al frente, hay 14 kilómetros de bloques de hielo, todos dispersos. ¿Sí? Entonces, donde antes visitábamos el frente de ese glaciar, ahora lo que hacemos es navegar en esa barrera de hielo. Entonces, y esta es una de las atracciones que utilizan la mayoría de las excursiones lacustres. Esta excursión, después de llamarse Todo Glaciares, se fue ayornando, fue modificándose y últimamente la denominación era Ríos de Hielo. Yo, traigo a referencia cosas antiguas porque a veces se piden cosas antiguas o si usted le ofrece Todo Glaciares, por ahí va a haber algún viejito que dice, ah, sí, yo quiero ir a la Bahía Nelly, etcétera, y eso ya no está. Este es el nuevo Todo Glaciares y los ríos de hielo que estaban vendiendo hasta antes de esta situación de pandemia que estamos viviendo, ya no existe más y va a dejar de operar. Esta nueva Todo Glaciares es muchísimo más interesante que Ríos de Hielo, que era una excursión donde no se descendía, que era una excursión donde se comía a bordo, ¿sí?, porque no se descendía, y que regresaba muy temprano a ese puerto Bandera, a las 2:30 de la tarde, por lo tanto, a veces 3:15, 3:30 más tardar, ya estaban en Calafate, una excursión relativamente corta, para lo que son las excursiones en este lugar. Bien, esta excursión cambia, ya tiene un descenso, sale a las 7 de la mañana, o es el pick-up por los hoteles, y estamos más o menos a las 8 horas, quizás antes, en el Calafate. Bueno, lo que vemos acá es lo que ustedes ya saben, que salen de Punta Bandera. Fíjense que hay unas pequeñas flechitas, por ahí van a salir casi todas las excursiones y ese es el recorrido de inicio del resto de las diferentes propuestas. En esta está, como dije y como hay en otras, la navegación entre esos grandes bloques de hielo desprendidos del glaciar Uppsala. ¿Sí? El glaciar Uppsala, el ex más grande del Parque Nacional de los Glaciares, ya no lo es. ¿Sí? Perdió su trono en manos de otro glaciar que se llama Glaciar Viedma. Pero bueno, en esta excursión y en todas se visita todos estos grandes bloques impresionantes. El capitán de cada embarcación va buscando el camino por donde puede ir y el regreso no lo hace por el mismo camino, sino que vuelve a buscar el camino de regreso, porque todos estos bloques van navegando, se están moviendo lentamente, a veces casi imperceptiblemente, pero se están moviendo. ¿Sí? Eso es parte, digamos, del atractivo. Otro de los puntos que visita es el glaciar Spegazzini. El glaciar Spegazzini es un glaciar diferente al Moreno que estuvimos viendo hasta ahora, está sobre la ladera de una montaña, está sobre una pendiente pronunciada
¿sí? Y tiene mucha actividad. Digo actividad es cuando hablo de desprendimientos o cosas que la gente incluso va a ver o que está esperando que se produzcan, ¿sí? Un detalle, para que ustedes se armen una idea del lugar, el glaciar Perito Moreno, si medimos desde el nivel del agua hasta la parte más alta, digamos, de su frente o de sus paredes, ¿sí? Estamos oscilando entre 60 y 70 metros de altura. Es decir, repito, la parte más alta y desde la altura del agua, y no lo que puede estar abajo. En cambio, este tiene una altura máxima en algunos puntos de hasta 120 metros. Por lo tanto, los desprendimientos caen de mayor altura, son más espectaculares y quizás por el tema de la pendiente se producen, digamos, bastantes veces. Y por lo tanto, casi que te asegura un muy buen espectáculo. La parte nueva de esta excursión, bueno, acá vemos algunas de las paredes, etcétera, y de los grandes desprendimientos. La parte nueva es que ahora tiene un descenso. Tiene un puerto nuevo, se llama Spegazzini, ¿sí? Que está frente al glaciar, como acá lo podemos ver. En ese lugar que se desciende hay un camino muy fácil de 300 metros que dista desde el puerto hasta el refugio. Y hay un refugio, o sea, a diferencia de la otra excursión. Ahora tenemos un refugio y vamos a ver lo importante por ahí es tener un refugio. Para ese refugio hay 300 metros de recorrida con algunos puntos que están marcados en unos cuadrados en esta imagen que la guía va informando, va dando información. Es fácil, puede caminar todo el mundo. Sin embargo, observen esta placa porque cuando me refiero a los 300 metros, me refiero a la línea gris más oscura que se ve, ¿sí? Y el regreso se realiza por el mismo lugar. Eventualmente, para esta gente más activa, ¿sí? Que yo denominé, saliendo con anticipación, eso ya lo coordina la guía perfectamente, se puede recorrer algo más extenso, ¿sí? No recuerdo ahora, realmente no recuerdo la distancia de recorrido que tiene, que es la línea, toda esa línea oscura, ¿sí? Que está en la parte de arriba. Bien, esto es parte de la caminata sencilla de 300 metros, la guía informando, ¿sí? Dando información, y llegamos al refugio Spegazzini y acá ya tenemos un lugar donde nos abriga, donde eventualmente si las condiciones del clima, en fin, no son tan buenas, tenemos un lugar donde abrigarnos, ¿sí? Y algo importante, quien previó llevar su vianda tiene lugar para cómodamente, ¿sí? Comer. Tiene la posibilidad de que si quiere agregar algo más, algunas cositas rápidas, lo puede adquirir también en este lugar. Y si alguno quisiera otra opción que no sea vianda, ¿sí? Bueno, con anticipación solicita un menú que hay, que no es quizás tan alto el precio como el que pueda tener en el restaurante Nativos de Perito Moreno, ¿sí? Del sector este que yo les mostré de Pasarela, más acotado el precio, así está previsto. Bueno, y se sienta y come, digamos, otro tipo de comida caliente, más cómoda. Aquí algunas imágenes, por supuesto que este lugar además tiene baños, ¿sí? Y está bueno, digamos, contar, independientemente de que la embarcación lo tiene también, ¿sí? Bueno, y finalmente esta es simplemente una foto histórica que la primera vez que esta gente fue para reformar y presentar a parques nacionales, porque todo esto está concesionado, ¿sí? Se hace una presentación con un montón de datos y de información que solicitan parques nacionales hasta que lo aprueban, ¿sí? Esta es la foto histórica de la primera vez que hicieron todo el recorrido buscando cómo mejorar esta excursión. Bueno, hasta acá, si hay alguna pregunta.
No, Raúl. Por el momento, Podemos Raúl. avanzar. Seguimos. Después pregunten claro. cualquier cosa para Es tan animarme. claro todo, sinceramente, no. Bueno, no lo sé, está bien, está bien. Bueno, vamos, ¿cuáles son otras opciones? Porque hay varias opciones de excursiones. Una es Estancia Cristina, ¿sí? Ya el lugar es diferente. Yo no sé si se ve el cursor, pero si ustedes ven el mapa, en la parte de arriba hay un lugar que dice Brazo Uppsala. Acá estoy moviendo el cursor, no sé si se ve. Sí, ¿sí? se ve el cursor, sí. Se ve el Sí, se ve cursor, bueno, cuando y en lo esta mueves. parte, esto que estamos viendo acá es el glaciar Uppsala, pobrecito, que ya no es el más grande, ¿está bien? Ahora, fíjense donde yo muevo el cursor, toda esta parte que estoy moviendo el cursor, todo esto está cubierto de hielos, ¿sí? Está medio antiguo el mapa. Toda esta parte está cubierto de bloques de hielo y es donde realizan las excursiones esta navegación entre témpanos. Obviamente la excursión de Estancia Cristina también la realiza y después se va a su sector, que es el que está perfectamente demarcado, que es la Estancia Cristina, que está en un lugar espectacular, ¿sí? Además allí también funciona un lodge, por lo tanto que existe la posibilidad de gente que de hecho lo hace, que se aloje, ¿sí? Y esté 1 o 2 días, y obviamente la comunicación es la excursión regular, ¿sí? Digo esto porque no es factible, no hay caminos para ir a ese lugar de, terrestres, ¿sí? Simplemente por agua. Eventualmente, una 4x4 y todo un proceso, digamos, de organización se puede llegar, pero no es lo habitual. Bien. Bueno, esta excursión tiene 3 o 4 propuestas. En realidad ya tiene una nueva, que es la cuarta, que ya les voy a comentar. Tiene una propuesta que se llama Classic, que es la más sencilla. Todas las propuestas que yo voy a detallar ahora incluyen la navegación porque es la misma cantidad de personas que están en esa embarcación, navegación entre témpanos. Después llegan a la Cristina, a la estancia, que se llama así hace muchísimos años, digo, por si alguno tiene algún tipo de imaginación, les cuento eso. Se llama hace muchos años, estancia Cristina. Bueno, esta estancia funcionaba como tal, pero dejó de funcionar en 1937, como muchas estancias de Calafate y de toda esta zona, específicamente del Parque Nacional Los Glaciares, dejaron de funcionar porque al crearse un parque ya no podía haber establecimientos, digamos, comerciales funcionando, ¿sí? Bien, vamos a la primera opción, Full Day Classic. Esta opción es la más tranquila, ¿está bien? Se llega a todo el mundo, se le va a realizar una visita histórica a la estancia, pero la gente que toma esta opción hace una caminata de 1 hora para llegar hasta este lugar y otra hora de regreso. ¿Sí? Para la gente que está, bueno, esto es parte de las instalaciones antiguas de la estancia, ¿sí? Cuando funcionaba, todo obviamente la producción de lana era lo más importante. La segunda opción es la Discovery. Esto ya, en vez de la gente hacer la caminata, los que toman esta excursión se van en estos tipos de vehículos 4x4, ascienden, ¿sí?, hasta un lugar bastante alto, en donde hay un mirador del glaciar. Acá dice mirador del glaciar, pero el glaciar es el glaciar Uppsala, ¿sí? Casi es tan bueno el mirador en un día diáfano, como lo mostramos en esta foto, ¿sí?, que se ve lo que es el campo de hielo, que estaría ubicado a la derecha. ¿Qué es el campo de hielo? Bueno, el campo de hielo es una enorme masa de hielo, el campo de hielo sur, una masa de grandes bloques de hielo, en donde desde esa masa, digamos, descienden todos los glaciares que van hacia el Pacífico, en Chile, y hacia la parte de Argentina. Ese lugar casi que se puede visualizar esos días. Bien, parte de algunas de las escenografías del lugar. La opción para gente más activa es caminar 14 kilómetros de bajada por estos lugares, ¿sí? Ya es otro tipo de paisajes,
Fíjense que en esta foto se puede apreciar los glaciares en algún momento, muchos años atrás, muchísimo diría, para no ser preciso, porque no sabemos. Los glaciares pasaron por este lado, hubo lenguas glaciarias, se fueron deslizando y fueron erosionando la roca, ¿sí? Que es esta imagen que estamos viendo, ¿sí? El trabajo de ese momento, y dentro de esta caminata también se encuentran restos fósiles, y como detalle no estamos hablando de dinosaurios, sino que estamos hablando de fósiles marinos, es decir, que en algún momento esos lugares estuvieron bajo el agua del mar. Bien, si no hay preguntas, sigo. Sí, tenemos una preguntita acá, Raúl. Bien, vamos. Dime. Rubén Ahora nos no la sé. pregunta si Sí, podrías es la única que me hacen y ahora no la sé. Dele, chicos. Dale. Rubén nos pregunta si podrías repetir lo que hacen en el Full Day Discovery. En el Full Day Discovery, bueno, primero ascienden, ¿sí? Perdón, ascienden hacia un mirador en esos 4x4, ¿sí? Y después descienden con los 4x4. Ahora, quien tomó la opción de trekking, descienden ellos mismos caminando esos 14 kilómetros. ¿Sí? ¿Está claro, Rubén? Si tenés alguna ampliación, la hacemos. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias. Cualquier cosa, ahí nos dice que gracias. Está Bien, claro. vamos. Adelante. Sigamos. Experiencia glaciares gourmet. Es otra opción. Es una opción. Hasta hace poco la diferencia con ríos de hielo era muy grande, ahora ya el producto llamado Todo Glaciares está bastante bien diseñado, ¿sí? Como para competir. Esta opción de glaciares gourmet es con una muy buena embarcación, ¿sí? Tiene como característica que están incluidas las comidas, simplemente en el precio normal regular se incluye una vianda para comer a bordo del barco y un menú premium que se come en el sector de los que tomaron esa opción que es mucho más cara, la premium, y que además tiene dos descensos. El barco es muy agradable, el tema de la distribución del barco con sus mesas hace que sea diferente por ahí a embarcaciones tradicionales donde hay filas de butacas muy cómodas y otras filas adelante, en fin, ¿sí? Parece como si fuera, digamos, un cine. Pero bueno, esta distribución obviamente hace que sea más cómodo, muchísimo más agradable. ¿Sí? Y además tiene varias, los guías van informando bastantes, y tienen este tipo de mapas y de cosas como para que se puedan ubicar también. En algún momento esta misma empresa lo realizaba con un barco más pequeño y estos grandes mapas acá que están expuestos eran mapas que se abrían en una mesa, ¿sí? Y las personas se ponían alrededor. Bueno, pero acá ya está todo pensado y diagramado. Y después también está el sector VIP o Premium, donde se da la comida ya servida en una mesa, con comidas calientes y de tipo gourmet, ¿sí? Bien. Además, la embarcación misma tiene un lugar para los niños, ¿sí? Que a veces necesitan este tipo de cosas, juntarse con otros chicos, en fin, y estar en un lugar cuidado y seguro, ¿sí? No que se caigan por la borda, digamos. Bueno, se visita el glaciar Espegasini de la misma manera que lo hacía todos los glaciares, con las características que yo le mostré, pero tiene un desembarco en Puerto Las Vacas, un lugar muy lindo, donde además del desembarco hay unas caminatas que se realizan por esta zona. Acá están en un lugar un poquito alto, no es nada difícil, ¿sí? La caminata no tiene una exigencia grande. Pero digamos, se come en el barco es lindo, está muy bien atendido y tenés un descenso. El segundo descenso lo hacen
en el Perito Moreno. El Perito Moreno hace algunos años, no muchos, tiene un puerto, se llama Puerto Moreno, ¿sí?, donde permite este tipo de cosas. Es decir, que esta excursión no solamente visita el Espegazzini, como lo hace todos los glaciares, sino que además va a la pared norte y navega frente a la pared norte del Perito Moreno. Después de esa navegación, va al puerto del Perito Moreno y la gente que quiere descender, desciende y visita pasarelas por primera vez o visita pasarelas por segunda vez, ¿sí? Como yo comenté que todas las excursiones que salían del lugar Punta Bandera regresan a Punta Bandera, quiero comentarles acá también que la excursión desciende, está en el puerto, la gente desciende y la excursión continúa su viaje a donde finaliza, que es Punta Bandera, pero la gente que se quedó visitando pasarelas hay que prever algún medio de regreso que obviamente al no haber servicios regulares tendrá que ser en privado, por ahí se van juntando más gente, ¿sí? Es un tema también a ver en el caso de que quieran tener esta opción. Bien, la otra de los viajes que se puede realizar es algo que estaríamos hablando de un target un poquito más alto, una propuesta de 2 noches a bordo, por lo tanto los circuitos se pueden modificar o pueden ser diferentes, digamos, las propuestas cuando se arma el viaje a este lugar. Este es el crucero Santa Cruz, una nave hermosísima, relativamente bastante, digamos, nueva, con 20 cabinas dobles, exteriores todas, con baño privado. Esto es importante, ¿sí? Cubiertas, las cubiertas son lugares donde se sale y poder tener la posibilidad de observar desde afuera, ¿sí?, el paisaje, los glaciares, sacar fotos, etcétera, y obviamente por su característica que va con alojamiento, digamos, es la pensión, es pensión completa, con bebidas alcohólicas durante la comida, quiere decir, en el almuerzo vas a tener una botella de vino y alguna otra opción para beber, en la cena también, pero durante el día hay un open bar, pero no son alcohólicas, ¿sí?, infusiones de todo tipo, gaseosas, aguas, etc. Y 2 noches a bordo. Ya la propuesta es diferente. ¿Qué ocurre con esas 2 noches? Bueno, ocurre que el área de los lugares que visita es muchísimo más amplia, ¿sí? No solamente vamos a visitar el Uppsala, el Espegazzini, vamos a navegar entre témpanos, ¿sí? No va a ir al sector de Estancia Cristina, sino que va a seguir su recorrido, ¿sí? El primer día es así, el segundo día va a ir por un lugar que el resto de las propuestas que vimos no va, que va a navegar por el Seno Mayo, va a ir a la vista y cercanías del glaciar Mayo, ¿sí?, y que después va a navegar por el Canal de los Témpanos y va a llegar al frente de la pared norte del glaciar Perito Moreno, es decir, que en esos 2 días va a recorrer y visitar la mayoría de las atracciones más interesantes que está ofreciendo el lago argentino. Bien, acá simplemente parte de lo que yo le decía, el glaciar Espegazzini, ¿sí? Hay desembarcos, esto es importante, ya no hay un solo desembarco, sino que ya hay mínimo 2 desembarcos, ¿sí? Y caminatas fáciles, en general son accesibles perfectamente. Algunas de las noches que fondea para hacer noche, digamos, ¿sí?, como estamos viendo acá en algunas de las imágenes, y después vamos, dije que era un producto de target más alto, vamos a la embarcación en sí. La embarcación así es una embarcación que denota algún lujo, como pueden ver, y cosas prácticas como grandes ventanales que permiten una visión excelente, ¿está bien? En todo momento, en todo el viaje, ¿sí? Y durante el viaje, cuando se llega al frente de un glaciar, esta embarcación va rotando muy lentamente, de manera tal de que los que están a la derecha tengan una buena vista y posteriormente en algún momento los de la izquierda también van a tener la misma vista, ¿sí?
simplemente sin moverse, digamos, tienen eso muchas veces cuando se está almorzando, que estos almuerzos, cenas, se hacen en lugares bastante interesantes. Bueno, también se va moviendo muy lentamente, casi imperceptiblemente, y la persona está viendo cómo cambia su paisaje. No me digan que no se los estoy vendiendo, los estoy tratando de trasladar hacia ese lugar. En la habitación también tenemos muy buena vista, porque recuerdan que todas las excursiones son con vista exterior. Esta es la máster. Bien, y desciende en el Perito Moreno, puse la misma foto no es la misma gente, digo, pero para que tengamos claro que la situación es la misma. La gente desciende, el barco sigue hacia Punta Bandera, bueno, y la gente puede estar en pasarela lo que quiera, y después aparte se resuelve el tema del traslado a la ciudad, de regreso. Bien. Pregunto si no hay una excursión, y si no, les voy a hablar de otro tema. Tenemos una consulta, Raúl. Ezequiel pregunta si las embarcaciones se mueven mucho. No. Pregunta para aquellas personas que tienen, que tienen que llevar algo. No, yo te cuento. En algunos lugares se van a mover siempre, ¿sí? Por las características del lago. Obviamente, si es un día de viento, y bueno, va a haber algún movimiento, pero no es nada brusco. Okay. A ver, yo te respondo también de la misma manera. Aquella persona, ¿sí?, que llena la bañera y se marea, y bueno, entonces ya tiene otro problema, digamos, ¿sí? Pero no es nada brusco ni nada, al contrario. Son catamaranes, son bastante estables, se navega. Algunos puntos del lago, como la Boca del Diablo, que es como un estrecho, ¿sí? Incluso es un estrecho donde el agua corre, ahí sí se mueve un poco, y a veces en algunas salidas, es decir, hay unas especies, como hay corriente en el mar, este lugar es pequeño, el lago argentino, pese a ser uno de los más grandes, hay corrientes, entonces vos estás en una bahía, en un lugar tranquilo, y tenés que entrar a esa corriente, y bueno, en el momento que entras y mientras doblás y la embarcación se ubica dentro de la corriente, se mueve un poco, ¿viste? Como el avión cuando dobla, ¿viste? El avión cuando dobla también tiene un pequeño movimiento. Bueno, no sé si fui un poco didáctico, pero ahí está, ¿eh? Entonces, bien, ahora le agradece por la explicación. No, perfecto. Y tenemos otra más. Dice, ahora tenemos otra pregunta más. Paula pregunta, ¿en el barco es con sistema de comida incluida? Y si podés informar el precio aproximado. No, de precios no hablo. Primero porque todos los que tienen, claro, en general, ¿no? Los clientes que tienen acceso al tarifario ya tienen los precios, pero no sé si los precios que hay hoy en día, no sabemos. Hay bastante incertidumbre. Patagonia no se caracteriza por jugarse y poner ciertos precios, ¿viste? Bien. Son generalmente los operadores en general, así, operador de servicio, no receptivos como nosotros, son más reacios para eso, y bueno, estamos acostumbrados al tráfico europeo, ¿viste? Si el argentino piensa en dólares, nosotros estamos más dolarizados todavía. Bien, no es el caso de la empresa mía, pero bueno, ahí está. Bueno, seguimos entonces. ¿De qué vamos a hablar? Dije que iba a comentar los servicios más importantes del lugar. Ahora, en el Calafate hay dos destinos, que no vamos a hablar en sí de los destinos, pero sí que existen dos destinos, como es el Chaltén, ¿sí?, y como son las Torres del Paine en Chile, que son importantes. Entonces, desde el Calafate, ¿cómo se puede visitar esos destinos? El Chaltén está a 213 kilómetros del Calafate. El tiempo de viaje es de 3 horas 20, 3 horas y media. Para las personas que están acostumbradas a manejar en la ruta y todo eso, y yo les cuento que
esta comunicación se hace a través de una ruta, como vamos a ver fotos, totalmente asfaltada y en buenísimo estado. No le dan los tiempos, es decir, 2.13, 3 horas, pero yo con 2.13 te lo hago en 1 hora y media, ¿está bien? Bueno, es una excursión, no es una carrera, primero. Segundo, hay que tomar ciertos recaudos, ¿sí? La ruta tiene algunas sorpresas, como vientos cruzados, por ejemplo, que vienen de golpe, etcétera. Entonces hay que ir a velocidades bastante, no muy altas, digamos, ¿sí? Velocidades que ante una ráfaga de viento te permita simplemente con un pequeño movimiento controlar el vehículo, ¿sí? Si vas a mucha velocidad ya las cosas pueden cambiar, ¿sí? Es común que la gente que alquila autos, Negris en cualquier compañía, pese a que se le dice, bueno, por temporada 1 o 2, mínimo seguro que hay que tiene algún inconveniente. No te digo fatales, pero algún inconveniente, ya por sí, por más leve que sea, es un inconveniente a un lugar que se va a disfrutar. ¿Okay? Bueno, en este lugar, digamos, en ese recorrido, hay un lago que se llama el lago Viedma, un lago bastante grande, importante también, y acá está el nuevo rey del Parque Nacional de los Glaciares, que es el glaciar Viedma, ¿sí? Que es el que estamos viendo. Hace pocos años atrás, acá se realizaba una actividad muy parecida a lo que era el mini trekking. Incluso había, en vez de Big Ice, había otra opción, que era también una caminata en lugares más extremos con escalada en hielo, ¿sí? Y excursiones, una excursión lacustre para visitar el frente del glaciar. Por las características de cómo se comportó el glaciar últimamente, es decir, tenía desprendimiento, se movía para un lado para el otro, la empresa concesionaria, que aún tiene la concesión, dejó de operar porque ya no brindaba, era muy difícil operar ese servicio, era muy difícil llegar al hielo, un día había de una manera, se solucionaba a través de puentes, de madera, qué sé yo, y al otro día cambiaron las condiciones, es decir, ya he hecho una evaluación, no era un lugar tan estable, ¿sí? Y entonces se dejó de operar. Cuento esto porque si alguno dice, pero no se hace ahí tal cosa, bueno, no, ahora no, ya no se hace nada. Ven que la ruta está buena, es súper interesante, a mí me encanta la ruta, ¿sí? Si bien estamos transitando ya en este sector parte de la estepa, tiene algunos lugares bastante interesantes, montañas con algunas formas también bastante interesantes. Esta específicamente imagen es ya llegando al Chaltén, uno ya está vislumbrando, ¿sí? El macizo del Chaltén. El Cerro Chaltén es el más alto y gordito que está a la derecha, y otro punto importante en esta foto es a la izquierda, ¿sí? en otro macizo, que es el Torre, que está el Cerro Torre. Ese es un cerro muy importante, lo es también el Fitzroy, para la gente que gusta escalar y busca superarse y, bueno, y lograr cumbres. Eso es algo que no pasa quizás por nuestro negocio. Este es el Chaltén es un cerro de granito. Esta formación no está dentro de lo que llamamos los Andes, es posterior a los Andes. Sus montañas ya no están tan desgastadas y son de granito. La misma formación, o sea, en el mismo momento que nacen estos macizos, es el que también en la parte de Chile tenemos Torres del Paine, etc. ¿Sí? O sea, son primos, por decirlo de una manera. Es una ciudad pequeña, ¿sí? Tendrá 2.000 y pocos habitantes, está a orillas de este río que se llama río Las Vueltas, y desde acá, en general, hay mucha gente que realiza andinismo, sería, eh, como dije, o para subir, escalar, perdón, las montañas, y también mucha actividad de trekking, ¿sí? Mucha actividad de gente que hace trekking, hay campamentos, etc.
y además hay otras opciones. No es, digamos, no quiero dedicarme a tiempo, quiero dedicarle tiempo a este destino, simplemente el saber que lo vamos a visitar, que el lugar es así, con ese pueblito lindo, está bastante ordenadito, tiene la mayoría de las calles asfaltadas, ¿sí? Que es agradable también, tiene todo lo que uno puede necesitar, digamos desde cigarrillo, por decirlo de una manera, cigarrillo, tiene, sí, te quedaste sin el gorrito, me olvidé los guantes en el hotel, te compras guantes, hay barato, hay caro, hay mediano, en farmacia y restaurante. Dentro de las propuestas de ese full day al Chaltén que nosotros tenemos tres. Para los que les gusta caminar, lo llevamos al Chaltén, hacemos ese recorrido, después, una vez que llegamos al Chaltén, se informa cómo es, ¿sí? Lo llevamos hasta puntos de partida de los senderos autoguiados, ¿sí? Le damos un mapa, mucha instrucción, y el señor sale con estos tipos de senderos que son autoguiados y en alta temporada hay un tránsito bastante importante, quizás más del que sería ideal, porque se supone que si vos vas a la montaña, ya me fui a la montaña. Soy yo, y Pepito y Carlos, fuimos a la montaña. Bueno, eso no es así. Acá hay mucha gente, hay mucho tránsito en alta temporada, pero por otro lado, esa misma cantidad de gente que hay moviéndose, etcétera, te da cierta seguridad que ante cualquier inconveniente no tengas dudas que van a ser solidarios con el que tuvo ese problema. ¿Vale? Entonces, es así, lo dejamos acá, va, hace sus recorridos, recorridos que pueden tardar 3 o 4 horas y media, desde ida y de vuelta, y una vez que regresa, hay un punto de encuentro. O sea, la persona fue a Chaltén, fue con nosotros, lo informamos y pudo realizar la actividad que quería, que era hacer trek. La otra opción, o sea, la primera eran los más activos, que denomino, y la otra opción es, ya está un poquitito más armada, se visita, se va a un lugar ya determinado para tener un almuerzo, la bebida no está incluida, pero digamos, el almuerzo sí, ya previsto, y previamente se visitó Mirador de los Cóndores, y después el almuerzo una caminata y visitaste el Salto del Chorrillo, o sea, recorriste, viste algunos de los atractivos cercanos. Y la tercera opción es una opción que es independiente de estas dos, ¿sí? Que es la visita al lago del desierto y glaciar de Spitsmian. Lago del desierto en sí es algún lugar que para quizás gente joven no lo tenga presente, gente de alguna determinada edad sí, porque era un punto, hasta hace, digamos, no muchos años no era bien definido su frontera, ¿sí? De hecho en 1965 hubo un enfrentamiento armado entre carabineros de Chile y gendarmería argentina, ¿sí? En ese enfrentamiento fallece un teniente de Chile, que incluso en el lugar que se visita pasamos por un lugar donde hay una placa recordando este triste hecho, digamos, ¿sí? Porque no estaban definidas bien las fronteras, cosa que ahora sí ya está definido, y en algún momento también Chaltén fue fundado, digamos, o se trató de que el pueblo creciera, en fin, que tuviera su presencia, por ese motivo, para estar cerca de la frontera, que si bien aún no estaba definida, para crear una presencia argentina. Bien, pero no tiene nada que ver con la excursión, esto es simplemente algunos detalles o desvíos que suelo hacer. Esta excursión es una excursión ya determinada, salís de Calafate, hace el mismo recorrido, hace la parada habitual que se hace en un lugar que se llama La Leona, que sería mitad de camino entre el Calafate y el Chaltén, pero aquí continúa ya con otro tipo de camino, ¿sí? Esto es a la salida del pueblo, esta imagen, que el camino está buenísimo, pero después ya el camino hay que tomar algunos otros recaudos,
que no es que necesites un 4x4, sino simplemente que tenés que ir a muy baja velocidad, ¿sí? El paisaje te va acompañando, en realidad se va siguiendo el recorrido del río Las Vueltas, o sea, vas a estar acompañado por el río y por el paisaje, y realmente es un excelente trayecto para estar siempre observando cosas, ¿sí? Hasta que se llega a Lago del Desierto. En el camino normal ya se va con menor velocidad, primero para no romper el vehículo, tampoco para, también digo, para que no se rompa el camino, ¿sí? Porque si se rompe el camino, tiene algún problema, ese problema va a permanecer hasta fin de temporada que lo arregle, previos rezos, etcétera, ¿sí? Vialidad nacional. Ya el lugar ya cambia, o sea, donde nosotros teníamos lindos bosques cerca de los glaciares, ¿sí? Habíamos dejado la estepa, fuimos al bosque de los glaciares, después transitamos la estepa para llegar hasta el Chaltén y a partir de ahí ya tenemos otro tipo de vegetación, ¿sí? Más tupida y precisamente en este lugar con árboles incluso más grandes. De todo el recorrido que hicimos, árboles grandes y bosques eh, realmente hermosos, que si uno mira esta foto es muy similar a cualquier foto del norte de lo que puede ser la cordillera de Chubut, de Bariloche y esa zona. Bien, una vez que se llega a la cabecera del lago, de este lago que es un lago finito, se toma una embarcación, ¿sí? Se llega hasta ese puerto que se ve ahí y en este lugar de estos bosques se realiza una caminata para llegar a conocer el frente o ver el frente del glaciar Vespiniano. Para quienes no tengan esa destreza de caminar tanto, porque acá es cuesta arriba, si bien no es algo difícil de hacer, ¿sí? Es caminar ladera arriba, pero quienes no lo quieran hacer, bueno, hay baños químicos ahí, este es otro punto, hay baños en la embarcación, hay baños en ese lugar. Y también hay un domo donde eventualmente, como digo, si el tiempo no nos acompaña, ¿sí? Pueden permanecer tomando alguna infusión caliente en ese domo, pero los que salen a caminar, ¿sí? Van caminando para llegar hasta este punto, que es el mirador del glaciar Vespiniano. Bueno, esto también era parte de, ¿se acuerdan? El tema de la accesibilidad del Moreno y de que otros lugares para visitar ya eran más, teníamos que hacer algún otro tipo de cosas para llegar al frente. Fíjense que en este caso se llega a divisar el frente, pero no tan cerca, ¿no? Bueno, estas serían entonces las tres opciones, así rápidamente, que nosotros estamos mostrando como full day desde el Calafate para conocer el Chaltén. Hago una pausa por si hay preguntas. Raúl, no hay ninguna por el momento. Seguimos. Bien. Perdón, sí. Ahora Perdón, la otra. Sí, perdón. Discúlpame, Raúl, rapidito, ¿no? Porque Paula había quedado una pregunta pendiente sobre el crucero, sobre el sistema de comidas, preguntaba. Entiendo que era media pensión. Bueno, y para que pueda seguir. no, perdón. El crucero Santa Cruz tiene pensión completa. Ese. Pensión completa. Si es media pensión, no tenés dónde adquirir la otra y si es ahí te pueden cobrar cualquier cosa. No, el tema es... No, me confundí, era pensión completa. Es correcto. Bueno, Paula, eso es. Bien, vamos entonces Sigamos. a la otra opción de conocer otro destino cercano, aunque sea Chile, es un destino cercano e importante también, como las Torres del Paine, ¿sí? Acá la distancia, digamos, más o menos de cancha carrera, qué sé yo, o de la entrada del parque, es más o menos 270 kilómetros. En realidad hacemos menos porque desde el Calafate, les quiero comentar, hasta un punto que se llama Natales, que ahora lo vamos a ver, hay buses regulares, hay mínimo dos frecuencias
¿sí? Todo el año de este bus que comunica Calafate con Puerto Natales. Puerto Natales es la ciudad más cercana que está de lo que sería el Parque Nacional Torres del Paine. Bien, una vez que llegamos a ese lugar, que es la frontera, se llama Cancha Carreras, pero que del lado de Chile se llama Cerro Castillo, ¿sí? Lo divide una franja de tierra de nadie, como se denomina generalmente, de 6 o 7 kilómetros, creo que es. ¿Sí? Entonces uno va a Cancha Carreras, pasa a Cerro Castillo y continúa en el sentido que está la flecha hacia el norte. Es decir, si nosotros vemos acá, estamos bajando, ¿sí? De el Calafate, vamos hacia el sur y después tenemos que ir hacia el norte, una vez porque el paso está en el sur, ¿sí? Pero el Parque Nacional Torre del Paine está más hacia el norte, cerca del Calafate, nos divide la cordillera. De hecho, hay algunas excursiones de 4x4 que se realizan en el Calafate, que los días diáfanos se puede ver perfectamente el Parque Nacional Torres del Paine. Bueno, acá estoy mostrando que Puerto Natales es la ciudad chilena que también opera como excursiones, de acá salen las excursiones, y además actualmente tiene un aeropuerto también. El otro aeropuerto más al norte de Chile es Punta Arenas. Hay posibilidades de realizar, nosotros de hecho lo hacemos también, visitas a Torre del Paine alojándose en Puerto Natales, 1 o 2 noches, ¿sí? Pero bueno, eso es para, digamos, ya quien tiene más tiempo o interesante para combinar con el Calafate. En el caso este, que es un full day, vamos hacia el norte, entonces una vez que pasamos Cancha Carrera y Cerro Castillo para ir a Torres del Paine. Torres del Paine, el trayecto se realizan en este tipo de vehículos, los hay más chicos, los hay más grandes, más largos, ¿sí? Este vehículo que tiene algunas ventajas, que es 4x4, sin embargo, el recorrido desde Calafate y el recorrido del Parque Nacional Torres del Paine se puede realizar en vehículos normales, perfectamente, ¿está bien? Sin ningún tipo de inconveniente, quiero decir. Pero este vehículo hace una pequeña cortada del camino cuando sale de Calafate, ya a 100 kilómetros de Calafate va por una cortada diferente, cuyo camino a veces está bueno, a veces no tan bueno, y acá con este tipo de vehículos pasa que tiene la seguridad y que se puede transitar. Y esa cortada y ese tiempo es importante para un full day, ¿sí? Que generalmente es bastante largo. Pero además el hecho de estar en una posición bastante más alta con amplios ventanales, bueno, este vehículo es uno de los preferidos para varias excursiones, ¿sí? Que yo considero importante. Estás en un lugar bien alto, ves a tu alrededor, ¿sí? Entonces ya la excursión es muchísimo más agradable. Bien, el Parque Nacional no está asfaltado el camino, como por ejemplo cuando llegamos al Perito Moreno, pero no es simplemente por un tema de conservación. Ellos tratan de que todo quede así en forma natural. De hecho, en este Parque Nacional hay hotelería, cada hotelería está distanciada una de la otra, ¿sí? Y en cada lugar que se aloja los pasajeros, la hostería le proporciona opciones de caminatas o de actividades turísticas, ¿sí? El resto de los visitantes, la mayoría, se aloja en Puerto Natales y visita el Paine en excursiones que generalmente son full day desde Puerto Natales, con algunas otras visitas digamos de otros lugares, ¿sí? Que están antes de este recorrido. Bueno, esto es parte realmente ¿en qué cambia? Bueno, la escenografía, digamos, también es importante, es agradable, yo diría que es impactante, ¿sí? Es un lugar donde se aprecia también
mucha fauna, se divisa fácilmente tropillas de guanacos, también de choiques, que es una avestruz más pequeña, ¿sí? Y bueno, son animales que habitualmente no se ven, y acá este tipo de animales, incluido el cóndor, se ve, digamos, casi seguro, ¿sí? Casi con seguridad de vista de estos animales, y otras aves también, y además la escenografía, el recorrido es muy lindo, tiene ríos caudalosos, importantes, ¿sí? Si bien el parque se llama Parque Nacional Torres del Paine, hay como dos macizos también. Uno es el Torres del Paine, que le da nombre, y otro es este que se llama Cuernos del Paine. Fíjense una característica, que si vemos la foto de esta montaña, vamos a ver que en la parte de arriba es oscura, ¿sí? Y en la parte de abajo hay toda una parte más clara. Esa parte clara es producto del paso de algún glaciar que fue puliendo, digamos, ¿sí? La presencia de glaciares, aunque haya sido en otro momento, muchísimos años atrás, aún deja su huella. Bueno, ríos caudalosos, esto es parte del macizo de Torres del Paine, ríos caudalosos, vientos, animales, realmente vale la pena, ¿sí? Generalmente, como es un parque nacional, hay que abonar una entrada. La entrada se abona en pesos chilenos. Como en esta excursión, lo único que tiene incluida la vianda, ¿sí? No hay cambio de vehículos en frontera ni cambios de guía, porque los vehículos están habilitados a transitar por Chile también, de esta modalidad, ida y vuelta, y los guías tienen doble nacionalidad, entonces no se necesita, digamos, incorporar un guía chileno, como sería lógico, ¿sí? Y hacen de guía también, están habilitados como guía en este Parque Nacional de Chile, que es una ventaja. Bueno, te decía, un recorrido donde estamos hablando de un destino cercano al Calafate, que es otro país, es un destino muy importante, alojándose una noche más, vos ya tenés el aéreo y todos tus gastos previstos, alojándote una noche más y el valor de esta excursión regular, conoces otro destino, me parece más que válido, y no sé por qué causa, como que bueno, lo mismo también pasa en Chaltén, acá el viento se hace muy presente, y todo lo que llamamos fuerzas de la naturaleza, también en esta visita, ¿sí? Yo hago una pequeña pausa, ya termino, pero a la espera de que si hay alguna pregunta. Raúl, por el momento no hay ninguna consulta, y Paula agradeció por la respuesta que le dimos antes, que le diste Bueno, perdón. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Esto es una parte nada más. Les quiero comentar también, yo tengo otras preparaciones, pero si esta la hice así, imagínate la otra es mucho más larga. Pero sí les quiero comentar que dentro del sector que yo dije que estaba la ciudad, muy cercano se puede visitar estancias, ¿sí? Diferentes estancias. Alguna está a 15 minutos, otra, el casco, está ahí mismo dentro del casi de la ciudad, porque quedó adentro de la ciudad, y otra estancia que quizás sea la que tiene mayor actividad económica real, ¿sí? Porque las otras son exclusivamente turísticas, que se llama Nibeco Aike, con 1 hora y 20, 1 hora y media, se llega perfectamente hacia esa estancia. También hay opciones de kayak para hacer en el río Santa Cruz. No solamente esta, es diferente, ya estamos hablando de la estepa. El río Santa Cruz es importantísimo, es el río más importante de la provincia, ¿sí? También hay excursiones por la estepa patagónica, ¿sí? Hay excursiones de 4x4 a un cerro que está a espalda de la ciudad, que se llama Cerro Huiliche, que hay dos modalidades dentro de las propuestas, la posibilidad
de hacer 4x4. En otra propuesta está la posibilidad de hacer trekking y de descender gran parte de esa elevación, digamos, que se logra a través del recorrido con las 4x4 en zip line. Esto sería una tirolesa, pero de descenso recto, ¿sí? Y no sé si me olvido algunas más. Ah, sí, hay cabalgatas, obviamente, y hay algunas opciones también de diferentes de navegación por el lago argentino, y hay algunas excursiones de navegación por algunos brazos del lago combinadas con trekking, ¿sí? y algunas combinadas con cabalgatas también para llegar a glaciares muy lejanos, todo un sector que se denomina glaciares escondidos. Es decir, que además de todo lo que yo les comenté, hay muchas más también posibilidades. La visita del Glaciarium, que es un museo de hielo por excelencia, ¿sí? Que además del museo hay un bar de hielo, el primer bar de hielo, hay también una pequeña confitería, en fin, para tomar bebidas o infusiones o lo que sea, ¿sí? Bar de hielo también hay en la ciudad de Calafate. Bar de hielo, sé que hay hasta, por ahí es lógico que haya en el Calafate, ¿no? Pero sé que hay hasta en Iguazú, bar de hielo, o sea, ya entró como una novedad, ¿sí? Pero bueno, quiero decir que además de lo que yo mencioné, que es lo más común, excursiones de pesca, me estoy acordando de algunas otras, ¿sí? Eh, hay muchas actividades, ¿sí? Más. Y yo acá daría entonces por terminada la charla, excepto que tengan preguntas, que por supuesto estoy abierto a contestar. Excelente, Bueno, Raúl. Solamente palabras de impecable. agradecimiento estamos leyendo. Sí, te están Impecable, sí. La verdad, agradeciendo muy por toda claro. tu información. Perdón, Rey, que te interrumpí. Dale vos. No, no, dale. No, dale, Mariano, Dale, tranquilo. dale. Bueno, no, No, que estaba todos diciendo te que agradecen solamente. por toda la información. Bueno, falta la Dale vos. prueba, che, pero falta la prueba. Claro. Bueno, gente, nada, me alegro. No, Simplemente, digamos, esto es uno de los Hola destinos. Raúl, bueno, muchas gracias por Por todo. favor, Marito querido, te mando un abrazo. Bueno, listo, me estoy despidiendo entonces. excelente, Raúl. Todos Gracias. muy, muy agradecidos.